¿Alguna vez te has imaginado encontrar un tesoro perdido de la Segunda Guerra Mundial, algo tan misterioso y valioso que podría cambiar todo lo que sabemos sobre ese periodo? Pues bien, eso sucede más a menudo de lo que piensas. Artefactos secretos e incluso oro escondido en lugares improbables, esperando el momento adecuado para ser revelado. ¿Qué más podría estar ahí afuera, esperando ser desenterrado? Y créeme, la respuesta te sorprenderá. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, pero antes no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Imagina esto. En el corazón de Argentina, los investigadores descubren artefactos nazis que habían estado prácticamente ocultos durante décadas. ¡Qué giro misterioso!, ¿verdad? Entre estos artículos se encontraban uniformes, documentos e incluso objetos personales de oficiales nazis, que aparecieron de repente en una región donde nadie imaginaba que pudiera haber huellas tan profundas de la Segunda Guerra. Cuando el león en busca de pistas de la historia encuentra un artefacto como este, no puedes evitar preguntarte, ¿qué significaría esto para la memoria histórica de la región? No sabía que incluso Argentina podría tener algún papel en este juego de sombras que es la posguerra. Muy curioso, ¿no? Estos artefactos, en su mayoría, fueron encontrados en una propiedad privada, ocultos en una estructura subterránea. ¿Cómo llegaron allí y por qué precisamente a esta región de América del Sur? Es como si estuvieran esperando ser encontrados. Cuando se trata de misterios como este, nos encontramos en un dilema. ¿Fueron estos artefactos dejados por fugitivos del régimen nazi? O, quién sabe, algunos de ellos fueron enviados por aliados o simpatizantes en un intento de ocultar vestigios de lo que ocurría en los entresijos de la guerra. Imagina la escena. Un arqueólogo, explorando el territorio de Uruguay, de repente encuentra un águila nazi enterrada bajo la tierra. ¿Cómo así, un águila nazi en el corazón de América del Sur? Debes estar preguntándote. El descubrimiento es, como mínimo, muy curioso y, sinceramente, hasta un poco surrealista. ¿Qué podría conectar a Uruguay con un símbolo tan emblemático de la Segunda Guerra Mundial? El águila, que representaba el poderío del Reich, no tendría ningún motivo obvio para aparecer por allí, ¿verdad? Y, sin embargo, allí estaba, enterrada como si estuviera esperando ser desenterrada muchos años después. El hallazgo planteó una serie de interrogantes. ¿Acaso, al igual que muchos otros artefactos de la época, esta águila fue traída por simpatizantes del régimen nazi que huyeron a América del Sur tras el fin de la guerra? ¿O era parte de un movimiento más amplio de aliados nazis que estaban ayudando a ocultar el legado del Reich en diferentes partes del mundo? Nos quedamos imaginando, ¿cuántos otros objetos de este tipo aún están escondidos sin haber sido encontrados nunca? Estos momentos de descubrimiento, como el encuentro del águila, solo aumentan la fascinación por todo lo que ocurrió en los entresijos de la guerra. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el nombre Bismarck resuena con un poder casi mítico, ¿verdad? El acorazado alemán fue, sin duda, uno de los mayores símbolos de la fuerza naval de la Alemania nazi. Su descubrimiento en las profundidades del océano fue nada menos que un logro increíble. Imagina, más de 70 años después de su hundimiento, la imponente figura del Bismarck emergió nuevamente, desafiando el tiempo y las aguas heladas del Atlántico. Y, por supuesto, surge la pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que una embarcación con tanto poder de destrucción acabara sumergida en el fondo del mar y qué más podría estar escondiendo? Durante su época, el Bismarck era considerado un león en busca de autoridad en los mares. Su armamento pesado y su velocidad lo convirtieron en una máquina de guerra casi invencible, hasta que, en 1941, fue hundido por las fuerzas británicas en un ataque sorpresivo. ¿Qué quedó? Una ruina de metal que, durante mucho tiempo, se consideró uno de los mayores misterios de la historia naval. Ahora, con el descubrimiento del lugar exacto del naufragio, surgen nuevas preguntas. ¿Qué puede estar escondido en el casco del Bismarck, con tantos años de historia no revelada aún a la vista? Y aún más curioso, ¿hay artefactos allí que podrían contar una historia diferente de la que conocemos? Es como si cada pedazo del Bismarck, cada fragmento encontrado, hablara no solo de la guerra, sino del propio espíritu humano en tiempos de conflicto. ¿Te has imaginado alguna vez lo que podría encontrarse dentro de una carta que pasó más de 70 años bajo una capa de tierra, enviada por una paloma mensajera de la Segunda Guerra Mundial? El hallazgo de una de estas palomas mensajeras, con su mensaje secreto intacto, no solo es curioso,
es una verdadera cápsula del tiempo. Esta historia no se trata solo de un simple ave y su viaje por el cielo de la guerra. Se trata de cómo la resistencia, el secreto y la urgencia de una época tumultuosa sobrevivieron en algo tan simple, pero tan poderoso como una paloma. Vaya, es el tipo de descubrimiento que nos hace mirar al pasado con una nueva perspectiva, ¿no? Y lo más increíble de todo esto es el hecho de que, con la paloma mensajera, se transmitió una comunicación secreta y vital en las sombras de la guerra. ¿Cómo podía un simple animal llevar tal responsabilidad? El mensaje dentro de la cápsula revelaba algo de gran importancia, posiblemente información crítica sobre el posicionamiento de tropas o acciones militares. ¿Te imaginas cuán vital podría ser una carta así en ese momento, con los aliados contando con todas las piezas, por pequeñas que fueran, para ganar la guerra? La paloma no lo sabía, pero estaba cargando un peso de importancia inconmensurable, tan crucial como un soldado en batalla. Entonces, ¿qué más dejó la guerra en su viaje de comunicación secreta? Este descubrimiento es una de las muchas pistas que nos hacen reflexionar sobre el papel de los pequeños héroes de la historia, como una simple paloma. Es tan misterioso como fascinante, y la verdad es que, por más que pasen los años, la guerra deja atrás piezas que continúan enseñándonos sobre la valentía y la perseverancia. Imagina la escena, un terreno aparentemente común en Alemania, hasta que, de repente, en una excavación, se desentierra un tanque Panzer de la Segunda Guerra Mundial. Como un gigante dormido, el tanque apareció como un recordatorio silencioso de la brutalidad de los campos de batalla. ¿No es de dejar a cualquiera sin palabras? La historia de cómo se encontró este tanque tiene ese toque de misterio que tanto amamos. Después de todo, ¿cómo puede un vehículo de guerra tan imponente permanecer oculto tanto tiempo sin que nadie supiera su ubicación exacta? El Panzer, uno de los tanques más temidos por su eficiencia y fuerza, era un verdadero león en busca de destrucción. Su presencia en el campo de batalla era una amenaza constante para los aliados. Por eso, cuando finalmente se encontró este tanque, muchos se preguntaron, ¿fue enterrado allí como parte de un intento de ocultar un fracaso militar? O, quizás, fue un relicario dejado atrás por aquellos que se encontraban sin salida. ¿No es increíble pensar que un simple trozo de hierro podría cargar tantas historias, tantas vidas que pasaron por él? Cada rasguño, cada marca en el casco, podría ser una pista sobre lo que ocurrió en aquel último día en que el tanque fue abandonado. Parece incluso ciencia ficción, pero en la costa de Irlanda, finalmente se descubrió una señal aérea oculta de la Segunda Guerra Mundial. ¿Puedes imaginar lo que es encontrar una pista tan antigua y misteriosa, como un eco de un pasado distante aún activo? Esta revelación dejó a muchas personas perplejas. La señal, aparentemente una especie de marca de referencia hecha para orientar aeronaves, estaba escondida entre las rocas, como si la guerra nunca hubiera terminado de hecho. Y lo más curioso, ¿qué motivaría a alguien a dejar algo tan específico y por tanto tiempo en la costa de una isla tan distante de los mayores conflictos? Con este tipo de descubrimiento, queda claro cuán presente estaba la guerra en todos los rincones, en todos los detalles. Incluso en Irlanda, lejos de las líneas del frente, el impacto del conflicto se hizo sentir. La señal podría ser la clave para desvelar una parte de la historia nunca antes comprendida, tal vez un movimiento secreto o incluso una ruta de escape utilizada durante la guerra. La situación es tan misteriosa que parece haber sido cuidadosamente planificada para pasar desapercibida durante tanto tiempo. El descubrimiento de un vehículo alemán de la Segunda Guerra Mundial, el Berm-Traktor, es, sin duda, una de las sorpresas más intrigantes para los entusiastas de la historia militar. Y no es para menos. ¿Te imaginas encontrar una máquina de guerra, aparentemente olvidada, pero con tanta historia detrás? El Berm-Traktor era, en realidad, un tipo de vehículo diseñado para tareas específicas, principalmente para transportar tropas y equipos pesados. Pero su redescubrimiento nos lleva a cuestionar, ¿qué más estaba haciendo este vehículo con sus características militares tan particulares, escondido, lejos de los focos, a lo largo de los años? Al analizar este vehículo, es fascinante pensar que, a pesar de la magnitud del conflicto, algunos de los equipos más importantes estaban diseñados para ser discretos, casi invisibles. El Berm-Traktor, por ejemplo, podría haber sido utilizado para operaciones secretas o actividades de soporte que, hoy, ni imaginamos que ocurrieron. Imagina, un desierto vasto y silencioso,
Y allí, en medio de kilómetros de arena, la aeronave P-40 Kitty Hawk, un ícono de la Segunda Guerra Mundial, fue finalmente encontrada. Lo que hace que este descubrimiento sea tan impresionante no es solo el hecho de ser un avión, sino todo el contexto detrás de él. El P-40 Kitty Hawk fue uno de los aviones más utilizados por los aliados, especialmente por los estadounidenses, pero ¿qué hacía en el desierto de Egipto? El misterio detrás de su presencia en el desierto es muy curioso. Después de todo, no era exactamente el tipo de lugar donde los aviones debían permanecer estacionados durante la guerra. La pista de aterrizaje improvisada, el ambiente hostil y el avión casi intocado, todos estos elementos crean una sensación única de que estamos mirando un pedazo del pasado que, de alguna manera, se ha mantenido escondido durante años, esperando ser descubierto. ¿Qué ocurrió en aquella misión, o en aquel viaje, para que el P-40 Kitty Hawk tuviera que ser dejado atrás? Y más, ¿qué guarda aún el desierto de Egipto, además de esta aeronave? ¿Puedes imaginar la sorpresa de encontrar un búnker de la Segunda Guerra Mundial en el jardín de una casa? Pues sí, eso fue exactamente lo que sucedió cuando los residentes de una casa, en Europa, hicieron un descubrimiento increíble. En un lugar aparentemente tranquilo, estaba escondido un vestigio del pasado que había permanecido allí durante décadas, como una cápsula del tiempo. El búnker, en perfecto estado, guardaba consigo no solo la historia de una guerra devastadora, sino también los secretos de cómo las personas intentaban proteger sus vidas de un enemigo implacable. Vaya, parece una historia de película, ¿no? Cuando piensas en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, probablemente imaginas algo remoto, enterrado en algún campo o bosque. Pero encontrarlo literalmente en el jardín de una casa es asombroso. Lo que es aún más increíble es que, en el momento del descubrimiento, el búnker parecía casi intocable, como si los vientos del tiempo no hubieran tocado su estructura. El USS Yorktown, uno de los portaaviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, representa no solo la fuerza de la Marina de los Estados Unidos, sino también los sacrificios y desafíos enfrentados durante el conflicto. Al hablar del Yorktown, es imposible no pensar en sus batallas en el Pacífico, como la famosa batalla de Midway. Este portaaviones, que fue hundido en 1942, fue un pilar de la resistencia contra el Imperio japonés. Pero la verdadera sorpresa llegó años después, cuando se descubrió su lugar de descanso final. Durante mucho tiempo, el lugar exacto del hundimiento del Yorktown fue desconocido, hasta que, en 1998, fue encontrado descansando en el fondo del océano. El USS Yorktown no es solo un trozo de hierro sumergido. Es un símbolo de coraje, sacrificio y de la lucha por la libertad. Al descubrir el lugar de su naufragio, los historiadores no solo estaban encontrando un barco hundido, estaban rescatando una parte importante de la historia militar. La emoción que viene con el descubrimiento de un gigante sumergido en el océano es indescriptible. La Operación Bernard es una de las historias más misteriosas e intrigantes de la Segunda Guerra Mundial, algo que pocos conocen, pero que, cuando se revela, parece una de esas tramas de espionaje que quitan el aliento. Esta operación fue un audaz intento de los nazis para desestabilizar la economía británica a través de la falsificación de grandes cantidades de libras esterlinas. Lo que hace que esta historia sea aún más misteriosa es la sofisticación con la que se realizó la falsificación. Los nazis contrataron prisioneros de guerra, principalmente judíos, para trabajar en campos de concentración, utilizando sus habilidades en una verdadera fábrica de dinero falso. La ambición detrás de esto es impresionante. Si los británicos caían en la trampa, el impacto económico podría ser devastador. La audacia de la Operación Bernard hace que cualquiera se cuestione hasta dónde estaba dispuesto a llegar el régimen nazi para alcanzar sus objetivos. La idea de falsificar tanto dinero y usarlo como un arma para desestabilizar economías enteras muestra cuán dispuestos estaban a jugar sucio. Esta operación es más que solo un intento de sabotaje financiero. Es un reflejo de cómo la guerra trajo no solo combates militares, sino también batallas silenciosas en los bastidores, a menudo en lugares inesperados. Ahora, imagina este descubrimiento. Un maniquí de Adolf Hitler encontrado en América del Sur, casi como un enigma, una pieza de historia que parecía perdida en el tiempo. ¿Qué hace un maniquí de Hitler, ese símbolo de una figura tan controvertida, aparecer tan lejos de su centro de poder? La historia detrás de este descubrimiento es mucho más que una simple reliquia de guerra. Nos conecta con los rumores y especulaciones de que muchos oficiales nazis habían huido a América del Sur al final de la guerra. Y el maniquí, de una manera casi macabra,
parecía representar no solo el culto a la personalidad de Hitler, sino también un eco de las teorías de conspiración que surgieron tras el fin del régimen. Vaya, es muy curioso pensar cómo incluso los objetos más inusuales tienen una conexión tan profunda con el pasado. Este maniquí no era solo una simple figura de cera o una pieza decorativa. Llevaba consigo todo el peso de la Segunda Guerra Mundial, un recordatorio de la crueldad que se esparció por el mundo durante ese periodo. La historia de la máquina Enigma y su desciframiento por Alan Turing es una de las más fascinantes y misteriosas de la Segunda Guerra Mundial, y también una de las más impactantes para la historia de la computación. Imagina, por un momento, un código tan complejo, un enigma tan difícil de resolver, que los aliados no tenían idea de cómo descifrarlo. La máquina Enigma fue diseñada por los nazis para codificar sus mensajes, haciendo casi imposible para los enemigos interceptar sus comunicaciones. Pero, en el fondo, lo que parecía ser una barrera infranqueable se transformó en la clave para una victoria crucial. La genialidad de Turing y su equipo en Bletchley Park, en el Reino Unido, fue lo que cambió el juego, permitiendo que los aliados interceptaran mensajes vitales, finalmente cambiando el rumbo de la guerra. Lo más increíble de todo esto es cómo la mente humana pudo enfrentar a un adversario tan formidable. La máquina Enigma era como una fortaleza impenetrable, y Alan Turing, como un león en busca de su presa, estaba decidido a descifrar este código. Su enfoque matemático fue revolucionario y condujo al desarrollo de máquinas de computación que, más tarde, serían los primeros pasos hacia las computadoras modernas. Imagina lo misterioso que debió ser para Turing y su equipo cada nuevo código que lograban romper. La sensación de avance, el miedo al fracaso, pero la emoción de hacer descubrimientos críticos que podrían cambiar el curso de la historia, todo eso debió ser un torbellino emocional. Y, por más increíble que parezca, Turing hizo esto sin el apoyo de las tecnologías que tenemos hoy. Confiaba en sus habilidades matemáticas, en su intuición y en su determinación. El desciframiento de la Enigma no solo sacudió los cimientos de la guerra, sino que también dio origen a un nuevo campo de estudio, la ciencia de la computación. Sin Alan Turing, el mundo de la tecnología moderna tal como lo conocemos podría haber sido muy diferente. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cuántos otros secretos están esperando ser revelados con el uso de la tecnología moderna? ¿Quién sabe si el próximo gran misterio sea un caza Spitfire enterrado en Birmania o incluso más piezas escondidas del rompecabezas de la Segunda Guerra Mundial, esperando ser descifradas? La historia nunca deja de sorprendernos, y lo que viene a continuación es siempre un misterio fascinante. Tema 15. Caza Spitfire de la Segunda Guerra Mundial enterrado en Birmania. Imagina la escena. En medio de una selva densa, un caza Spitfire de la Segunda Guerra Mundial enterrado y olvidado durante décadas, una verdadera cápsula del tiempo. Durante la guerra, estos cazas fueron esenciales para la victoria aliada en la Batalla de Gran Bretaña, y su importancia histórica no puede ser subestimada. Sin embargo, lo que hace que este descubrimiento sea aún más misterioso es el hecho de que el avión fue enterrado en Birmania, un lugar tan distante de su uso original. El caza fue encontrado en 2013, después de haber estado escondido bajo la tierra durante más de 70 años, como si hubiera sido engullido por la historia y por la tierra. ¿Qué hace que un avión de combate sea enterrado allí, entre las montañas de Asia? El destino del USS Indianapolis es una de las historias más trágicas y misteriosas de la Segunda Guerra Mundial. Tras entregar partes esenciales de la bomba atómica de Hiroshima, el crucero pesado estadounidense fue torpedeado por un submarino japonés en 1945, mientras navegaba solo en alta mar. La verdadera tragedia, sin embargo, comenzó después del naufragio, cuando los sobrevivientes enfrentaron un combate desesperado contra el hambre, la sed y, lo más aterrador, los tiburones que rondaban las aguas. El destino del USS Indianapolis, marcado por la incertidumbre y el miedo, deja un sabor amargo, ya que, durante días, los hombres esperaron ser rescatados sin saber si serían encontrados. Lo que es aún más misterioso es el hecho de que, durante ese tiempo, la Marina de los Estados Unidos ni siquiera sabía del naufragio, lo que retrasó aún más los esfuerzos de rescate. ¿Cuántos hombres más podrían haber sido salvados si las autoridades hubieran sabido más rápidamente lo que había ocurrido? Esta historia es el tipo de relato de supervivencia que desafía nuestra imaginación, un terror oculto en las tranquilas aguas del Pacífico. Pero lo que realmente llama la atención es la resistencia humana en una situación de desesperación. No sabemos cómo reaccionaríamos ante tal circunstancia.
La historia de la sala de ámbar desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial es uno de los mayores misterios del periodo, fascinando a historiadores y cazadores de tesoros hasta hoy. Creada en el siglo XVIII para la emperatriz Catalina de Rusia, la sala de ámbar era un lugar deslumbrante, repleto de paneles de ámbar incrustados con oro, plata y espejos, una verdadera obra maestra del arte decorativo. Durante la guerra, la sala fue saqueada por los nazis y desapareció sin dejar rastro. ¿Dónde fue a parar? Muchos creen que fue escondida en algún lugar de Alemania o Polonia, pero hasta hoy, su paradero es un misterio. Esta historia provoca curiosidad, haciéndonos preguntar cómo algo tan valioso y grandioso desapareció sin dejar vestigios. Es posible que la sala de ámbar haya sido enterrada junto con otros tesoros, como el oro del Reichsbank o incluso los artefactos judíos de Vilnius, como si estuviera preservada por la tierra, esperando ser descubierta algún día. Es fascinante pensar que un objeto tan impresionante, una sala entera hecha de ámbar, haya desaparecido de esta manera. El simple hecho de que la sala haya desaparecido, en medio de tantas tensiones y destrucción durante la guerra, añade una capa de misterio e incluso simbolismo a lo que ocurrió. El descubrimiento de artefactos judíos de la Gran Sinagoga de Vilnius, en Lituania, es un hallazgo increíblemente fascinante y misterioso, que revela cómo la historia de la Segunda Guerra Mundial continúa emergiendo de formas inesperadas. Durante el periodo de la guerra, la Gran Sinagoga fue saqueada, y muchos de sus objetos valiosos fueron destruidos o perdidos. Sin embargo, en 2022, arqueólogos comenzaron a desenterrar un tesoro de artefactos judíos, como monedas, lámparas y utensilios religiosos que habían sido enterrados en el suelo de la sinagoga, posiblemente como un intento de proteger los elementos sagrados de la destrucción nazi. El descubrimiento de estos artefactos no solo arrojó luz sobre el sufrimiento de los judíos durante la ocupación, sino que también planteó muchas preguntas. ¿Por qué fueron enterrados y dejados atrás? ¿Había un plan para recuperarlos más tarde? El Messerschmitt Me-262, el primer caza a chorro operacional del mundo, fue una de las innovaciones más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. Este caza, con su increíble velocidad, era una verdadera maravilla tecnológica, y su presencia en el campo de batalla trajo una ventaja significativa para los alemanes, hasta que los aliados comenzaron a comprender su tecnología. Pero lo que es aún más curioso sobre el Me-262 es que, después del final de la guerra, muchos de estos cazas fueron abandonados o destruidos. Sin embargo, en 1991, uno de estos cazas fue encontrado en los Países Bajos, enterrado en un campo, como si hubiera sido dejado atrás a propósito. El descubrimiento no solo fue un alivio para los historiadores militares, sino que también despertó muchas preguntas. ¿Qué exactamente sucedió con el Me-262? ¿Cómo llegó allí y por qué fue abandonado? ¿Cuáles eran las circunstancias detrás de su abrupta salida del campo de batalla? Son preguntas que continúan fascinándonos hasta hoy. Encontrar un Me-262 aún en buenas condiciones de conservación fue una gran sorpresa, como un pedazo de historia que había sido guardado en las profundidades del suelo. Este caza, que fue diseñado para cambiar el juego en el cielo, parece haber quedado perdido en el tiempo, escondido en una tierra lejana. Imagina la escena. En el corazón de Rusia, un grupo de arqueólogos hace un descubrimiento increíble. Bajo la tierra helada, escondido durante décadas, surge un tesoro de artefactos nazis. Esta no es una historia de películas, sino una realidad que ha salido a la luz en los últimos años. Entre los artículos encontrados estaban piezas de oro, reliquias militares e incluso documentos secretos que los nazis habían enterrado o escondido antes de su derrota. Lo que es más curioso es que, mientras el mundo pensaba que los nazis habían perdido todo al ser derrotados, muchos de estos tesoros aún estaban guardados, esperando ser encontrados. El descubrimiento no solo reveló más sobre la historia del régimen de Hitler, sino que también planteó cuestiones complejas sobre qué hacer con tales artefactos. ¿Deben ser preservados como un recuerdo histórico o retirados para evitar glorificar un pasado de terror? En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, uno de los mayores misterios surgía en las profundidades de Alemania. El oro del Reichsbank, que había sido saqueado durante el régimen nazi, estaba desaparecido. Pero en 1947, uno de los descubrimientos más sorprendentes de la posguerra fue hecho en Merkersmain, una pequeña ciudad en Alemania. Dentro de una mina de sal, fue encontrado un tesoro de alrededor de 100 toneladas de oro, que los nazis habían escondido para evitar que cayera en manos de los aliados. Esto no era solo oro,
sino el último vestigio de un imperio en decadencia, tratando de protegerse hasta el final. El descubrimiento dejó al mundo boquiabierto, pero también generó una serie de cuestiones. ¿Qué más podría estar escondido? ¿Cuánto más oro y artefactos preciosos podrían haber sido enterrados por los nazis, como un secreto que se negaba a ser desvelado? La idea de que un tesoro tan inmenso permaneciera escondido tanto tiempo, a la vista de todos, es sobrecogedora. Es como si el oro hubiera estado esperando pacientemente, casi como un león en busca de su presa, el momento adecuado para ser encontrado. Permaneció allí, congelado en el tiempo, inmune al caos de la guerra que lo rodeaba. Lo más curioso es que, a pesar de su inmensa cantidad, el oro de Merkersmind no fue lo único escondido por los nazis. ¿Qué más podría estar enterrado en otras minas, o incluso en lugares más inesperados? El hecho de que este oro haya sido encontrado después de tanto tiempo es un recordatorio de que siempre hay más por descubrir, siempre hay más misterios por desvelar, esperando pacientemente en las profundidades de la historia. Mientras nos maravillamos con este descubrimiento, no podemos dejar de pensar en otras posesiones perdidas de la guerra, como el tanque Panzer encontrado en Alemania o el avión P-40 Kitty Hawk en el desierto de Egipto. Estos hallazgos no son solo una parte de la historia, son fragmentos de un pasado complejo y lleno de secretos. El oro de Merkersmind y otros tesoros perdidos son solo la punta del iceberg. La verdadera cuestión es, ¿qué más, en los rincones más remotos del mundo, está aún esperando ser encontrado, aguardando ese momento inesperado para revelar lo que el pasado realmente significaba? Pero antes, tenemos una sorpresa, no olvides suscribirte y dejar tu like.